Hola, ¿cómo estás, Julio? Y si está Julio José, hola también. Julio Alejandro por aquí anda ahorita. Sí, Alejandro, perdón. Sí, Julio Alejandro anda revisando otros asuntos y otros temas, pero Allá. por aquí ha estado en el programa. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? Y Buenas tardes. ¿Cómo están? Alejandro por aquí anda ahorita. Bueno, quién sabe qué relajo traemos ahí de sonidos encaramados, pero bueno, así va sucediendo todo este tema. No sé si quieran que empecemos. Arturo Cano, ¿qué te pareció el anuncio, los videos, los mensajes puestos ayer en este tema de la campaña para contra la violencia doméstica y en particular contra las mujeres, con este tema de cuenta hasta 10? No sé si los viste, Arturo, si viste los tales videos y los anuncios puestos por el gobierno federal. Los vi, creo que hay muy poco que agregar a lo que acaban de decir tus dos invitadas. Creo que fueron muy lamentables, tan lamentables que pues, retiraron, ¿no? Hasta 10. No sé si viste los videos y los anuncios. Sí, pareciera. Se está reproduciendo, se está rebotando el sonido, no sé qué es lo que esté sucediendo, pero bueno, pues sí, tuvieron que retirarlos, Arturo Cano. Así es, yo creo que tus dos invitadas de hace un momento han dicho con toda claridad que no es el mensaje que se esperaba, que no se trata de un asunto de tener paciencia dentro del hogar por el encierro, sino que se trata de una violencia que viene de lejos, que es estructural y que debe ser atendida con medidas más contundentes de parte de todos los niveles de gobierno, independientemente de si hay una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo o no la hay. Marta Samarripa, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, coincido con Arturo y pues yo creo que tú puedes decirle a alguien ese famoso de cuenta hasta 10 cuando estás hablando de no te enojes, un enojo pasajero que a cualquier persona en cierto momento puede tener, pero cuando hablamos del tema de la violencia doméstica, decir cuenta hasta 10 suena muy raro, suena como no se entendiera hasta dónde estamos en México preocupados por la situación de violencia doméstica. Y luego, bueno, pues algunas personas han opinado, y seguramente tienen razón, que el encierro puede aumentar, pero me imagino la violencia, pero me imagino que esto ocurre básicamente con personas que ya eran proclives o que ya practicaban esa violencia doméstica y al estar encerrados se fue a más. No pienso que alguien que no está a favor de la violencia doméstica porque está en una situación de encierro por la pandemia, por eso vaya a explotar. Ahora, sí es muy desafortunada esa campaña o ese mensaje, porque como mucha gente respondió, bueno, ¿y qué vas a decirle a alguien? O sea, ya contaste hasta 10 y eso te quitó las intenciones de golpear, de agredir o incluso de matar a una mujer. Pues desde luego que no. Entonces, pues qué bueno que retiren la campaña, es una buena idea y quizá todavía no se ha entendido muy bien dentro de quienes elaboraron este mensaje, ¿cuál es la situación? Parecería como que el gobierno no acaba de entender lo grave de la violencia doméstica en nuestro país. Bien, gracias Marta Samarripa. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? Pues no hay mucho más que agregar. Yo coincido con lo que dijeron tus invitadas, con lo que dice Marta, lo que dice Arturo. Yo agregaría quizá una, no sé si llamarle hipótesis, que yo tengo la sensación de que este tono en el que se hizo la campaña, por quien la haya elaborado, no sé si quiso quedar bien con el presidente, quien él mismo se ha enredado varias veces al referirse al tema de la violencia intrafamiliar y ha enviado algunos mensajes que se han tomado como muy contradictorios
o que tuviera un efecto contrario al que el presidente pretendía mandar. Él ha planteado en algún momento que no tenían como un índice o unos datos duros respecto a que hubiera incrementado realmente la violencia intrafamiliar en México, como algunos estaban planteando, y el comentario fue muy mal interpretado por muchísimas personas, particularmente grupos de colectivas, colectivos de mujeres, donde se repitió mucho la frase de que Andrés Manuel estaba diciendo que no hay violencia intrafamiliar en México, lo cual no es cierto. El problema es cómo lo comunicó. Lo comunicó de una forma confusa, y se ha prestado a este tipo de situaciones. Y ese ha sido el cariz de estos más de 16 meses en el gobierno de México, donde mensajes clave no terminan de ser comunicados de la forma correcta y donde parece que no se acaba de entender que cualquier cosa, como dirían en las películas, será usado en su contra. Entonces, sí, a mí me parece que esta campaña, en esa forma como fue planteado, con los motivos que pudieron haber tenido aquellos que la elaboraron, no me pareció la más afortunada, muchísimo menos en un momento en el cual las cifras oficiales de las instituciones que miden este tipo del índice de criminalidad están hablando de un aumento en el número de feminicidios. Entonces sí, me parece que no fue la mejor forma de abonar a la paciencia en esta pandemia que va a tener efectos de los cuales todavía no conocemos, Julio. Gracias, Alberto. Les pregunto a los tres, Arturo, Marta y Alberto, ¿qué opinan de que el presidente de la República está alistando ya su próxima gira? Dice que puede ser ya la semana que entra, que estará en 6 estados, entre ellos dará el banderazo de salida para el Tren Maya. ¿Será ya el tiempo de que el presidente de la República salga ya a una gira con las modalidades de mayor cuidado que él mismo está planteando? Pero ¿será correcto que en estos momentos el presidente, su figura pública, muestre ya esa reinstalación en un plano de cierta normalidad al salir de gira? ¿Qué opinas sobre eso, Arturo Cano? Pues yo creo que no es un buen momento para el reinicio de giro de las giras del presidente. Seguí la conferencia mañanera y el presidente dedicó un buen rato a explicar que todo será siguiendo las recomendaciones de los médicos, pero él mismo dice que los médicos le recomiendan no viajar en avión. Uh-huh. Hará un viaje en avión y después todos los demás trayectos en carretera. El viaje en avión será a Cancún, donde planea inaugurar el primer tramo del Tren Maya. Incluso dijo el punto donde va a hacer el evento. Garantizó que serán eventos muy pequeños, de no más de 50 personas, e incluso invitó a sus seguidores a no acudir. Repitió una consigna muy recurrente de las marchas de los sindicalistas desde los años 70, aquella de que el que no brinque es charro. Uh-huh. Y dijo que el que vaya a los eventos o quiera ir a saludarlos será un charro conservador. Uh-huh. Yo entiendo que el presidente quiere, con el reinicio de las giras, además de que es un político que se ha hecho a ras de tierra en el contacto permanente con la gente, y eso hay que entenderlo de Andrés Manuel, quiere enviar un mensaje de que tenemos que seguir pese a la contingencia, pese a que estaremos con el virus y con este problema sanitario durante un tiempo indeterminado, nadie lo sabe. Quiere mandar un mensaje que contradiga, por ejemplo, las cifras o que dé una especie de aliento o esperanza frente a las cifras que, por ejemplo, da hoy el Banco de México, de la posibilidad de una caída de la economía de más de 8%, con una pérdida de 1.4 millones de empleos, y la proyección de este informe trimestral del Banco de México indica que en el mejor de los casos y con una recuperación
con una buena recuperación en el 2021, apenas se estaría recuperando la mitad de lo perdido. Entonces, vamos a un escenario muy complicado en lo económico, en lo social, en lo político, por supuesto, derivado de la pandemia y de los problemas que tenemos de por sí como país, de la tremenda desigualdad, de la enorme cantidad de pobres. Yo entiendo que quiere mandar un mensaje en ese sentido, aunque pienso que también puede ser un mensaje para relajar las medidas frente a la pandemia, o sea, para que la gente empiece a salir, a moverse, porque esto va a coincidir con el fin de lo que han llamado la Jornada Nacional de Sana Distancia, que nos está diciendo todo el tiempo que se acaba la sana distancia, cuando en realidad lo que se acaba es el quédate en casa, ¿no? No la sana distancia, porque la sana distancia tiene que continuar en todos los espacios, en lo que han dado por llamar la nueva normalidad. Claro. Bien, Arturo, gracias. Sobre este tema, Marta Zamarripa, las giras del presidente y todo lo que implican. Pues pienso que el mensaje podría ser el que dice Arturo, pero también, es decir, que quiere dar un mensaje de que todo está bien, pero también ese mensaje se puede entender a la inversa. Yo vería aquí un mensaje ambiguo, porque tú tienes a la Secretaría de Salud diciendo quédate en casa, estamos en la fase 3, en el pico más alto de los contagios, y este es un mensaje que todo el mundo debe de acatar, y el primero que debe de acatarlo es el presidente. Entonces, cuando el presidente decide anunciar que va a salir a una gira con todos los cuidados, por más cuidados que tome, no van a ser mayores que el quedarse en casa, o en su caso, quedarse en Palacio Nacional. Él tiene que dar ese ejemplo a la gente, y no creo que haya una inauguración, un banderazo de una obra pública que sea más importante que la salud del presidente. Yo creo que él se está poniendo en un riesgo innecesario. Coincido con Arturo en donde dice que Andrés Manuel es un político que le gusta estar a ras de tierra. De hecho, yo creo que esa es una de las enormes ventajas que tiene él, el no quedarse encerrado en una oficina, sino estar recorriendo todo el país y conociendo hasta donde sea posible cuál es la realidad de los estados y de los municipios. Pero en este caso, cuando el presidente dice, salgo y pues me voy a ir en avión solamente a un lugar, pero lo demás me recomendaron en salud que me vaya por tierra. Bueno, eso significa que le están diciendo que no es tan seguro que viaje, pero en salud, por otra parte, yo me preguntaría si se atreverían a decirle al presidente, no salga, pues quédese hasta que termine este periodo. Sí, gracias Marta. Alberto Nájar, sobre este tema. Sí, a mí me parece que existe un riesgo de enviar un mensaje contradictorio y de eventualmente echarle leña a esa campaña de descalificación que tiene ya algunas semanas en contra del jefe del equipo para atender la pandemia, el doctor López-Gatell. Por un lado, desde ayer en la conferencia de prensa de la noche, el doctor López-Gatell insistía en que el terminar con la jornada de sana distancia no significa que ya estemos todos listos para hacer lo que hacíamos antes y que nos fuéramos a la calle de inmediato, a hacer fiesta, en fin. El mensaje básicamente es: la pandemia no termina, y en algunos lugares la pandemia apenas va a empezar su parte más difícil, va a empezar su cresta, y paradójicamente uno de esos lugares es a donde el presidente de la República anunció hoy que va a ir, el norte de México, porque sí, va al próximo lunes al sureste, inaugura el Tren Maya, pero después dijo que va al norte. Y todo lo que ha estado diciendo en las últimas semanas es que allá, en esos lugares, la pandemia apenas está por empezar su parte de más contagios. Entonces, eventualmente me parece que es una actitud que puede provocarle problemas, incluso una eventual descalificación de parte de mucha gente hacia su propio equipo. Dos,
es también un mensaje de que muchos mexicanos están esperando, ya en la desesperación de salir. Habrá muchos que digan, bueno, si el presidente está saliendo, ¿yo por qué me voy a quedar en casa? Y yo conozco gente que sí le hace caso a López Obrador, gente cercana. Entonces, ese tipo de mensaje me parece que no abonan a todo este cuidado que durante mucho tiempo invirtió el gobierno de México y que fue muy criticado por los adversarios. No abona en este momento la decisión de inaugurar una obra que apenas va a iniciar. No pasa nada si no va esta semana, no pasa nada si va después del 15 de junio, pero no entiendo por qué el presidente ese ánimo de que parece que se le queman las habas para ir a ya estar fuera de Palacio Nacional e inaugurar una obra que ciertamente también ha sido bastante cuestionada. Yo, una de las lecturas que tengo es, además de la que menciona Arturo, en el sentido de que quiere enviar la señal de que la vida va a seguir y que tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad, pues también envía la señal de que la época electoral está por empezar. Varias veces el presidente ha mencionado que dentro de un año exactamente ya estaremos en la parte más intensa de la elección intermedia. Y yo no sé qué mediciones tengan el equipo del presidente como para que quieran que esté ya de inmediato de nuevo en las calles e inaugurando obras y que la gente lo vea y mandando un mensaje de que el país está regresando a la normalidad, cuando en realidad pues su mismo equipo le dice que hay que esperar. Entonces no sé, esta decisión tiene un alto riesgo de que sea un tiro por la culata en algún momento. Arturo Cano, dinos qué es lo que piensas respecto a lo que plantea Alberto Nájar. ¿También lo electoral? ¿Será un interés electoral? ¿Se necesita que el presidente, con todo el imán y toda la fuerza electoral, comience a moverse ya en los estados? Porque ya estamos entrando en ese largo túnel de las elecciones y los cálculos partidistas. Yo no veo el tema electoral como algo central en esta apuesta de retomar las giras del presidente. Lo que veo es un compromiso con sus proyectos, con lo que han sido sus grandes promesas. O sea, el tema del Tren Maya y después lo del Istmo, o sea, con las apuestas que nos permitirían el desarrollo y ahora nos permitirán generar empleos en medio de esta crisis provocada por el coronavirus. Quizá lo electoral esté en un segundo plano en este momento, y finalmente va a depender el comportamiento o el desempeño o el resultado de las elecciones del próximo año de muchos factores, pero de manera central de cómo terminemos esta fase de combate o de esta fase de la pandemia, de una pandemia que seguirá con nosotros durante largo tiempo, digamos, este sector de la oposición que ha tratado de convertir a las muertes de la pandemia en una bandera a falta o por su incapacidad para construir otras banderas para enfrentar a este gobierno, pues está tronando los dedos por desgracia algunos de ellos, con que haya más muertos en el país. Están todo el tiempo alimentando esta narrativa de que el gobierno oculta cifras, que oculta datos. Sacan un reportaje, por ejemplo, diciendo que en la Ciudad de México se están ocultando las muertes, aunque 4 días antes la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, había dicho que efectivamente había un subregistro, que se iba a integrar un equipo de expertos para digamos, sumar todos los casos que no se han contado por la naturaleza misma de la pandemia, porque la concentración de los servicios de salud ha tenido que estar en la atención de las personas enfermas y en la reconversión de los hospitales, en fin, y también muchos de estos trámites se han demorado, lo mismo que las pruebas, ¿no? Uh-huh. Podemos entrar incluso en esa discusión de los números que proponías hace un rato en un mensaje, pero creo que no ha alimentado mucho ahí, porque digamos, dicen que se oculta la información, que vamos a un escenario de apocalipsis, que vamos a tener más muertes, que la tasa de letalidad, etcétera.
en ese debate que nos podría consumir horas, podemos decir, bueno, el primer caso en México se dio a conocer a fines de febrero, con una diferencia de un día, me parece, del primer caso en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Ahora Nueva York suma más de 16,000 muertos. Una cifra muy lejana de la que tenemos por el momento. Sí. Pero hace un momento revisaba yo las proyecciones del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ha estado haciendo proyecciones en todo el mundo, y hablan ellos de que el pico en México sería el día 26 de julio, uh-huh, con 2,181 muertes, y para todos los países establecen un rango de menor número de muertes y mayor número de muertes posible. Uh-huh. En el caso de México, esto es del MIT, del MIT, el rango menor que establecen es de 24,000 muertes y el mayor de 173,000. Bien. Marta Zamarripa, ¿nos alcanzó ya el tiempo electoral? ¿Ya estamos metidos con los hervores partidistas y electorales? Yo pienso que no, que la razón por la que el presidente quiere salir es porque le gusta y porque quiere efectivamente ir a inaugurar estas obras, el inicio de estas obras. Yo me pregunto por qué es tan complicado esperar solamente 19 días para que entonces él ya esté en la posibilidad de salir como todo el mundo. También me pregunto si no se ha visto desde el gobierno federal que si la presidencia, que si Salud dice un mensaje, da un mensaje, una indicación, una recomendación o una serie de recomendaciones, que las centrales, quédate en casa. Y la presidencia dice, no, pues yo ya me voy de gira. El uh-huh, presidente dice, ya me voy. ¿Qué mensaje le estás dando a la gente? Le estás diciendo que lo que dijo Salud no importa, que no es relevante, porque no puedes hacer diferencias. El presidente siempre dice que él es como cualquier otro ciudadano. Entonces, si es como cualquier otro ciudadano, debe de acatar las recomendaciones que son para todos los ciudadanos. Yo insisto en que se tiene un problema de ambigüedad en su mensaje, contradictorio, como dice Alberto, yo coincido 100%. Si vas a dar un mensaje que es además un mensaje muy importante, muy serio, es asumir una política pública de lo que tiene que hacer México, y lo desobedeces y decides que vas a ir, pero que al fin va a ser casi todo por carretera, excepto un lugar en que te vas a tener que ir por avión, no se está dando un buen mensaje. No le conviene al presidente, no le conviene al gobierno, no le conviene a los mexicanos. Bien, gracias, Marta. Compañero Nájar, después de que has puesto sobre la mesa este tema de lo electoral, te pregunto en otro tema también muy peculiar. Entonces, ¿estará triunfando la filosofía o los postulados del empresario Salinas Pliego de que vayamos desapendejándonos y que nos decidamos a vivir la vida con todos sus riesgos? ¿Qué opinas del mensaje de Salinas Pliego y su convocatoria a desapendejarse? No, bueno, pues Salinas Pliego es un impresentable, o sea, de entrada, ¿no? O sea, la forma como se ha comportado es muy el cariz del modelo empresarial que él impone o pretende imponer, y de la forma como él entiende la filosofía y la vida en el mundo de los negocios, que es básicamente la gandalle sin importar lo que los demás piensen y sin medir consecuencias. A mí me parece que esto que me acabas de preguntar es justamente uno de los riesgos que puede haber en la decisión del presidente de salir de gira. Es decir, que pues no serán pocos los que digan, bueno, entonces le está haciendo caso a Salinas Pliego, le está aplicando la política a Salinas Pliego, y no habrá quien diga que esto represente un espaldarazo hacia este controvertido empresario. Yo creo que la reacción de este empresario, pues hombre de negocios, en insistir tanto en que la gente salga y en esto de que ya no, de que lo que les dice a sus amigos en Valle, que se van a quedarse hasta que se desapendejen, etcétera, pues tiene que ver, insisto, con su propio entorno, muy de él y nada más de él. Los resultados financieros de Grupo Azteca no han sido los mejores, y
la imagen que ha tenido el grupo al obligar a algunos trabajadores a asistir incluso a escondidas y violando las disposiciones sanitarias, pues le están costando. Entonces, la reacción que tuvo Ricardo Salinas Pliego, yo la veo más en el sentido de desesperación, de decir estoy perdiendo dinero, que al final de cuentas parece que lo que más le importa, y no tanto en el sentido de una necesidad de decirle a la gente pónganse las pilas, esto va a seguir, acostumbrémonos, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Insisto, pues justo la comparación que planteabas en la pregunta, Julio, pues es parte de ese tiro por la culata que yo mencionaba, que puede tener esta decisión de salir de gira en el primer minuto, como si fuera competencia, como si fuera el Black Friday y estuviera esperando que abrieran para tomar las ofertas y ganar los mejores productos. No creo que sea la mejor decisión y insisto, esas comparaciones son las que van a estar en adelante, por lo menos en los próximos días. Gracias. Arturo Cano, ¿qué hacemos? ¿Nos desapendejamos o seguimos en valle? Como dices, ¿por qué no nos deselectrizamos mejor? Deselectrizamos, o sea, de la Comisión Federal de Electricidad o de Electra. De Electra. Ah, muy bien. No, bueno, lo de Salinas Pliego es una muestra más de la patanería y de la impunidad que le permite a un personaje como ese 11,000 millones de dólares, ¿no? Que es lo que se calcula su fortuna. Salinas Pliego ha desafiado a gobiernos sucesivos y, bueno, desde aquel asunto del asesinato de Paco Stanley, recuerdan, el Cerro del Chiquihuite y la actuación de su grupo paramilitar prácticamente para la toma de las antenas de transmisión. Bueno, y ahora seguido, esto de desapendejarse es solamente un nuevo episodio de lo que ha estado haciendo durante esta pandemia. Primero poner a su conductor estelar a decir que no hay que hacerle caso a López-Gatell, y después toda una desafío al gobierno manteniendo abiertas sus negocios, sus tiendas, e incluso al interior de sus empresas, lanzando toda una campaña con sus empleados, que uno de los empleados de Electra con el que pude platicar me dijo, una campaña de lavado de cerebro, ¿no? Que les daban, les enviaban videos, les enviaban información que desestimaba las acciones del gobierno y desestimaba incluso el peligro del coronavirus, ¿no? Ese es el tamaño de la irresponsabilidad de, no se olvide, un empresario de los grandes que forma parte del Consejo de Asesores Presidenciales o Consultivo del Presidente de la República. Las respuestas desde el lado del gobierno han sido tímidas frente a estas arengas o estos desafíos de Salinas Pliego, y por lo tanto creo que lo que podría funcionar y quizá podría configurarse en el futuro inmediato es una especie de sanción social a personajes que actúan de esta manera y que utilizan los medios de comunicación que les han sido concesionados para desafiar no solo al gobierno y a los gobiernos en su conjunto, sino para lanzar campañas o arengas que van a provocar daño a la población en general. Muy bien. Marta Zamarripa, ¿cómo anda el doctor Hugo López-Gatell? Mucho jaloneo en torno a él, muchos señalamientos, críticas incluso por esta posibilidad de que se incorpore al grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, pero no sé si coincidas, Marta, en esta apreciación mía, de que también está habiendo ya una especie de manoseo muy peculiar. La secretaria de Gobernación se reunió ayer de manera virtual con los gobernadores y quedaron en ellos, sobre todo el de Guanajuato, presionaron para que no hubiera un semáforo federal, nacional, único, sino que hubiera un semáforo
semáforos regionales. La postura de la Secretaría de Gobernación fue que era un solo semáforo, que permitir que hubiera en cada lugar generaría desorden, desorganización. Sin embargo, hoy mismo la propia Secretaría de Gobernación está diciendo algo. Leo lo que se ha difundido esta mañana en un video de la Secretaría de Gobernación, donde dice: el semáforo va a ser regional porque no va a ser para toda la República. No podría ser para toda la República. No es lo mismo lo que está aconteciendo en el norte que lo que está aconteciendo en el centro, en el sureste o en el oriente de México o en el poniente de México. Es una situación totalmente distinta. Dice, el semáforo era un semáforo que iba a establecer la Federación, y establece una serie de señalamientos y dice, pero finalmente la rectoría del Consejo de Salubridad General es de la Secretaría de Salud Federal, del presidente López Obrador. Obviamente el presidente preside, pero obviamente el secretario de Salud es el secretario suplente. Entonces no sé qué está pasando. ¿Qué crees que esté sucediendo, Marta Samarripa? Pues otra vez volvemos a los mensajes ambiguos y contradictorios, porque si la Secretaría de Gobernación sale y dice es solamente un semáforo, así se los dijo en la reunión a los gobernadores, es un solo semáforo, tiene que ser federal y no podemos estar poniendo un semáforo nosotros y que cada quien tenga otro semáforo. Y al día siguiente dice, no, debe ser un semáforo regional. Es decir, ella misma está matando su primer mensaje, está en contra de su primer mensaje y nos da uno diferente. A mí me parece que el tema de los gobernadores es, pues la verdad es que se están viendo muy mal, y yo creo que los ciudadanos los están observando y los están juzgando. Imagínate que primero empiezan los tres estados del noreste, que es Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, luego se suman los otros 4, en que por supuesto tenía que estar Alfaro de Jalisco, y ahorita que son 7, ya se habla de que por lo menos habría otros 3 que se van a sumar, ¿no? Y uno de ellos creo que se menciona a Guanajuato, y había otros 2 que también podrían estar dentro de este bloque. Imagínate que todos ellos en medio de la pandemia lo único que hacen es estar causando problemas al gobierno. Porque están exigiendo, por ejemplo, que quieren más recursos. El gobierno les ha enviado hasta el doble de recursos, y yo me acuerdo del caso de Nuevo León, donde Jaime Rodríguez Calderón, más conocido como el Bronco, solicitó un envío de poco más de 2,000 millones de pesos, y le enviaron 4,000 millones de pesos, más de 4,000 millones de pesos. Todo esto que están diciendo, no lo decían antes, esto de salirse del pacto federal, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de sumarse, están restando, que están haciendo muy mal papel los gobernadores, porque son los que, digamos, están levantando la mano de ser un sector más que se considera oposición, y cualquier cosa que diga el presidente, lo que sea, se van a oponer. O sea, no tienen argumentos. Imagínate en el caso de Jalisco, un gobernador que acaba de endeudar a su estado por esa cantidad, por 11,000 millones de pesos más de lo que tenían. Le sube la deuda a 30,000 millones de pesos, y cuando él había criticado al anterior gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por haber pedido una deuda de 2,500 millones. Es decir, pobres jaliscienses, no ven una, igual que en Nuevo León. O sea, en los dos estados... Y además, Marta, vuelven gobernadores como Alfaro, vuelven con el viejísimo expediente que ya nos conocemos, de decir que sus estados producen mucha riqueza, que entregan una gran tajada de impuestos a la federación y que les devuelven muy poco. Uh-huh. Imagínate, o sea, ¿cómo se atreven a decir esto? Y cómo se atreven a cuestionar que se le haya dado facultades al ejército y a la marina, cuando estos estados han dejado completamente descuidado el asunto de la seguridad. ¿No les parece que intervenga en sus estados ni el ejército ni la marina? Entonces ellos se van a encargar de la seguridad. O sea, todo es en contra, ¿no? Y yo creo que pues se están quedando muy pequeños. Imagínate que Nuevo León, después de solamente tener
gobernadores del PRI y en una ocasión del PAN. Y en el caso de Jalisco, tantos gobernadores que pasaron también del PRI y del PAN. En uno se va por un independiente, supuestamente, hasta entonces era independiente, y en el otro, porque era priista y como un minuto después ya fue independiente para cuando no le dieron la candidatura por el PRI, ¿no? Y en el caso de Jalisco, igual, o sea, tantos gobernadores malísimos que tuvieron y se van por el de MC, que lo único que hace es dar mensajes en donde dice, sí, coordinación con la federación, sí, subordinación no. ¿Cómo está tratando a los jaliscienses? Es como si fueran sus subordinados. Claro. Eso a mí me parece que es un mensaje muy malo. Y en el caso de Hugo López-Gatell, bueno, hay muchas versiones. Por un lado, creo que nadie pone en discusión su capacidad, su talento, su preparación, todos los estudios que tiene y todo el ejercicio en la práctica. Yo creo que él es alguien que tendría todo el derecho de estar en esta invitación que le hace la Organización Mundial de la Salud para participar en este reglamento sanitario internacional, ¿no? Creo que está muy bien. Por otro lado, me llama la atención que en algunas columnas se ha manejado que esta no es necesariamente un nombramiento que tenga que ser tan espontáneo, porque también pudo haber habido un trabajo previo. Y en este trabajo previo veríamos dos asuntos. Por un lado, un posicionamiento que le hicieron a nivel mediático y que fue consultado con el titular de Comunicación Social y le dijeron adelante, y ellos lo hicieron desde Salud. Y por otro lado, ese manejo político que definitivamente tiene Hugo López-Gatell, porque te acordarás que al principio, en una conferencia matutina, él dijo, yo no soy político. Claro. No, yo creo que sí es político. Pues y que muchas veces eso también influye. Muy bien. Compañero Nájar, ¿qué opina sobre todo este conjunto de observaciones y de comentarios que tenemos, Alberto Nájar? Pues mira, es lógico que, bueno, más bien es claro y también tiene cierta lógica la posición del grupo de gobernadores, particularmente los que están en la Asociación de Gobernadores del PAN. Ellos de por sí se iban a oponer a cualquier cosa y solo están de una u otra forma participando de manera muy activa en estos intentos de ponerle algunos trabas al gobierno federal. Se están aprovechando de una vieja discusión que tiene casi tanto tiempo como lo tiene el pacto federal que se firmó hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, esa idea que ha permeado durante décadas, más de casi un siglo, de que el resto del país mantiene a los capitalinos, que la gente del norte sobre todo trabaja para pagarle los subsidios, el salario, en fin, todo lo que ocurre en Ciudad de México. La tradición de cómo ha funcionado el sistema político mexicano tampoco ha abonado mucho. Recordemos que oficialmente es una federación, pero en los hechos es un modelo centralista que durante mucho tiempo así funcionó. Los gobernadores no eran más que subordinados de los dichos y caprichos del presidente en turno. Recordemos nada más que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, 19 de los 32 mandatarios estatales no terminaron su periodo, ya sea porque los ordenaron dejarlo o porque los invitaron al gabinete como una salida decorosa o porque simplemente la presión desde el centro les obligó a abandonar el cargo. Este modelo se rompió a partir de la llegada de Vicente Fox, cuando el poder que Fox no quiso ejercer como presidente de la República, se lo quedaron los gobernadores que paulatinamente se convirtieron en virreyes, en señores feudales de sus territorios. Calderón no quiso, no pudo quitarles la parte de poder que le correspondía como presidente, porque recordemos que ese poder ejecutivo es un país presidencialista. No pudo hacerlo Calderón y Peña Nieto tampoco le interesó mucho. Ahora que llega el presidente López Obrador y que empieza a recuperar para el Poder Ejecutivo las decisiones más importantes de la política nacional, pues hay algunos que no están muy contentos con esta situación. En primera, porque estarán perdiendo la posibilidad de seguir ejerciendo el poder local a como les venga en gana, pero también porque desde el centro se terminó la época en que se protegía a los subordinados o los aliados políticos. Esto me parece que es un elemento también importante que está jugando ahorita y que los gobernadores de estos bloques no están entendiendo la importancia o el timing
de los comentarios, iniciativas que mantienen y que muy fácilmente pudieron haberse tomado en otro momento. Me refiero, por ejemplo, al tema del famoso pacto fiscal. Ajá. La forma como se distribuyen los recursos se planteó desde López Portillo, se modificó en 2007, es un tema que se ha discutido cada que hay la decisión en la Cámara de Diputados del presupuesto y no se ha logrado resolver. No entiendo por qué ahorita, con el pretexto de la pandemia y poniendo por encima de la discusión el argumento de que los estados están aportando más para la salud de los mexicanos que el gobierno federal, sacan a colación un tema que no era el momento que no era el momento ni siquiera tradicionalmente político para discutirlo, y que otra vez bien pudo haberse esperado hasta septiembre o diciembre, que es cuando se vota el presupuesto. En algún momento ya se han organizado, con la ayuda de medios de comunicación y centros académicos, algunos foros y mesas redondas de análisis sobre la pertinencia de mantener el federalismo o el pacto federal como lo tenemos hasta ahora. Esa discusión viene de 1824, esa discusión viene de 1917, de las reuniones de la República que hacía el presidente López Portillo. Otra vez, ¿por qué en este momento de vulnerabilidad o de aparente vulnerabilidad del presidente López Obrador sacan a discusión un tema que de nuevo pudo haberse esperado hacia más adelante? Porque ¿no te parece, Alberto, que es porque esta oposición no encuentra su camino, está desmadejada y ha encontrado en que al gobierno le vaya mal o al país le vaya mal con la pandemia, y ahí trata de encontrar una bandera? O sea, es una mezquindad de tal grado que es que México se hunda para que fracase el proyecto de López Obrador. Es que a eso iba justamente. La única explicación que tengo yo se llama una actitud miserable, ya ni siquiera mezquina, es miserable. El lucrar con los muertos para ganar votos me parece una actitud totalmente deplorable, y yo estoy seguro y estoy convencido que tanto los académicos, los periodistas, los políticos, los gobernadores, los empresarios que están en esta campaña están muy conscientes de que esa actitud no es la éticamente más adecuada, y les vale, porque para ello lo más importante es que López Obrador no siga en la presidencia. Esta organización, este llamado que hizo uno de los accionistas del Grupo Soriana para crear un frente opositor y para tratar de que López Obrador no termine su mandato, es uno de los elementos más de esa minoría hasta ahora, al menos mediáticamente, o al menos en materia de ruido, ha estado trabajando para que López Obrador no termine su mandato. Son los que en otros programas hemos hablado de que tienen el objetivo metido, clavado, marcado aquí en la frente, una fecha básicamente, 2022, y derrotar a López Obrador en ese referéndum. Pero al final de cuentas, lo que está sucediendo, lo que veo yo con los gobernadores, incluso la campaña de desprestigio hacia López-Gatell, inclusive todas esas versiones que mencionaba Marta, que se han publicado de que no fue un nombramiento, sino que fue una cuestión de cabildeo, forman parte de lo mismo, forman parte de mentir con la verdad o engañar con la verdad, muy el estilo de Carlos Salinas de Gortari, porque en este caso, y con esto cierro, del doctor López-Gatell, es obvio, evidente, es política real que no habría un nombramiento si no hubiera un respaldo del gobierno en turno. O sea, los gobiernos, es su trabajo, es parte de lo que hace Estados Unidos, lo que hace Nicaragua, lo que hace hasta Haití. Entonces me parece que es como un poco ocioso y tratar de engañar a la gente, o inventando, estirando la liga en ciertas cosas que en otro momento, con otro presidente, hubieran sido más allá de 2 líneas en alguna columna de algún periódico chiquito. Bien, Alberto Nájar, gracias. Arturo Cano, entonces, ¿qué hacemos con los gobernadores? Porque bien o mal son factores de poder, con presupuesto, con capacidad de movilización, así sea menguada y con recursos inyectados para ese tipo de movilizaciones, y que desde luego están atrincherados con la vista puesta en las elecciones intermedias de 2021 para quedarse con su cuota de legisladores federales, pero también para tratar de impedir que Morena vuelva a tener una posibilidad aritmética de hacer cosas como lo pudo hacer en esta legislatura federal actual. Bueno, se les ha abierto la puerta a la idea de discutir el pacto fiscal, ¿no? Uh-huh. Entonces,
efectivamente una parte fundamental de esa discusión es el reparto de los recursos que recauda la federación, pero la otra pata de esa discusión es en la que los gobernadores siempre han fallado. ¿Qué pasa con la recaudación local? ¿Por qué los estados no han aumentado sus capacidades de recaudación? ¿Por qué Alfaro recurre al expediente del endeudamiento en lugar de recurrir a mejorar los sistemas de recaudación o incluso aventarse el boleto de crear impuestos locales? Entonces, bueno, pues ya que quieren discutir ese tema, habrá que comenzar por discutir por qué México es el país de la OCDE que recauda menos impuestos. Claro. Marta, y vemos el historial de los gobernadores de muchas décadas y los actuales, que creo en general, a lo mejor ahorita le preguntamos a Alberto Nájar si dentro del esquema, el abanico de los gobernadores se encuentra alguno rescatable y que nos dé un modelo positivo de lo que debe hacerse. Pero antes de preguntárselo a él, te pregunto a ti, ¿qué pasa? Porque incluso varios de los gobernadores que han llegado con esta oleada de cambio a nombre de Morena, pues no han entregado buenas cuentas y también están generando problemas internos en el manejo de la política federal. Pienso en Miguel Barbosa, que también está poniendo condicionamientos para la política federal sanitaria. Pienso en Jaime Bonilla, en Baja California, y pienso en Cuitláhuac García, que creo que no ha podido levantar el barco como se esperara. Finalmente, pareciera que en lo estatal no vamos avanzando, Marta Zamarripa. Sí, yo creo que no vamos avanzando y pues a lo mejor se me escapa alguno, pero yo no veo que podamos decir los ciudadanos qué buen trabajo está haciendo el gobernador de tal estado, porque lo habríamos notado, nos habríamos dado cuenta, pero en lugar de eso, ¿qué vemos? Esa pequeñísima estatura que tienen estos 7 y los posibles 3 que se van a sumar, e incluso los que no entren a este bloque, pero que de todas maneras tampoco están haciendo un buen papel. Creo que si tú le exiges algo a la federación, bueno, pues estás hablando de que tú quieres tener una serie, o sea, tú no puedes decir que solamente quieres tener los recursos, por ejemplo, pero que tú no estás cumpliendo con tus obligaciones. O sea, ellos primero tendrían que dar buenas cuentas en sus estados antes de ponerse a criticar al gobierno federal de López Obrador. O sea, eso sería lo primero que tendrían que hacer. Si tú le preguntas a los nuevoleoneses, te van a decir que están cansados del Bronco, están hartos. Si tú le preguntas a los jaliscienses, te van a decir lo mismo, están hartos de Alfaro. ¿Por qué? Porque hizo unas promesas y está haciendo exactamente lo contrario. En el caso de Guanajuato, a mí me llama la atención que Diego Sinoé todavía no haya entrado a ese bloque, y me pregunto si será por el tema de la seguridad, porque él ha dicho en todos los tonos que no quiere que el gobierno federal intervenga en materia de seguridad en su estado, cuando tiene un número tan alto de asesinatos. Si tiene tantos homicidios, ¿cómo puede ser que digas que no te interesa y no necesitas el apoyo del gobierno federal en materia de seguridad? Entonces, bueno, ahí tendría una discrepancia con el bloque, que justamente están reclamando que por qué se les va a ayudar de esta manera en el tema de seguridad. Luego, tú te refieres a 3 gobernadores de Morena. Bueno, parecerían de oposición, ¿eh? Parecería Cuitláhuac García de Veracruz, que Jaime Bonilla de Baja California y Miguel Barbosa de Puebla, parece que son gobernadores de oposición. De alguna manera le están haciendo más daño al gobierno de Andrés Manuel que los propios gobernadores de oposición, porque los gobernadores de oposición se están quemando, están dando muy mala imagen en el sentido de que lo único que les interesa es golpear al gobierno, y al golpear al gobierno golpeas a México, y al golpear a México golpeas a los mexicanos. Entonces ahí ellos más bien deberían de pensarlo, porque esa estrategia yo creo que se les está revirtiendo. Pero en el caso de un Miguel Barbosa, bueno, dices, ¿cómo? O sea, yo no entiendo esta iniciativa de decir que todo lo que pertenece a los colegios particulares pasa al Estado. O sea, ¿cómo se aprobó una ley de esa naturaleza? O sea, en contra de la iniciativa privada. O sea, son colegios particulares. Él no puede hacer lo que está haciendo. Este pleito que tuvo con un columnista
así en ese nivel de insultos como el nivel de insultos de Salinas Pliego, que supongo que se va a quedar sin amigos después de dirigirse a ellos de la manera como lo hizo. Esta no es lo que tú esperas a un gobernador. Y yo puedo entender que le dejaron un estado en muy malas condiciones a Cuitláhuac García, pero no se ve que está sacando adelante al estado. En el caso de Bonilla, bueno, ¿qué más se puede decir que no se haya dicho ya? Si todo el tiempo fue estar en contra del gobierno de López Obrador a través de ese capricho de decir, me quedo porque yo lo decido. Y bueno, pues ahí otra vez la contradicción, por cierto, de Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Recordemos cuando dijo que iba a pervivir y afortunadamente... Oigan, y además Barbosa nos resultó con la piel muy delicada, ¿no? Sí, lo que le dijo fue para ser un político con imagen de rudo y operador electoral y todo, pues ahora se pone a responder a un columnista de una manera grosera. Bueno, el columnista también le respondió en esos términos. Él es el gobernador, Arturo, él es el gobernador. Entonces, como dices tú y él, o sea, la piel muy delgada. Entonces, mi pregunta sería a Bonilla, a Barbosa y a Cuitláhuac García, o sea, ¿qué no se han dado cuenta que son gobernadores de Morena? O sea, ¿en qué momento se van a sumar al gobierno de López Obrador? O sea, no, ellos creo que, de verdad, son más oposición con lo que están haciendo. Claro. Y eso, Alberto Nájar, que no le entramos también a los gobernadores del sur, específicamente a los de Tabasco y de Chiapas, que como dirían los argentinos, también tienen su historia. Vaya que tienen toda una historia. Adán Augusto López Hernández en Tabasco, Rutilio Escandón en Chiapas. En fin, pero ¿ves a Alberto Nájar algún gobernador que puedas decir, está haciendo las cosas medianamente aceptables? ¿Hay algo o de verdad todo el retablo de los gobernadores en México está para llorar? Pues mira, del grupo de los 7 y los que se van a incorporar, pues no, ninguno difícilmente. De los que fueron postulados por Morena, pues tampoco veo a alguno que esté haciendo nada. Bueno, en esta estrategia del no me defiendas, compadre, pues hay que mirar un poquitito hacia el sur de Ciudad de México, en Cuernavaca, en Morelos. Cuauhtémoc Blanco en esa decisión de nadar de muertito, de estar y no estar, y de dejarle a los subalternos la difícil tarea de gobernar, la cual me parece que no entiende, pues está asumiendo el Estado una ola de inseguridad como no se veía desde la época de los 90s, con el famoso Moncha Orejas, la víbora, en fin, todo cuando vivía Amado Carrillo por allá, por ejemplo. Pero del resto del país, me llama la atención el trabajo del gobernador de Yucatán, Vila. Es el estado donde literalmente parece otro país. Literalmente ahí no pasa nada, donde los índices de inseguridad son bajísimos, donde el hecho, digamos, policíaco que más causa escándalo de pronto en algunos medios locales es que chocaron 2 coches por no respetar el 1 a 1 en el centro de la ciudad, donde los fines de semana, y está aceptado y autorizado por la misma sociedad, hay una ley seca durísima, donde la sanción social, si tú no cumples las reglas que te establece la autoridad, son también muy fuertes, y donde el gobernador, pues hay que también de reconocerlo, tampoco se ha metido a hacer olas, y por lo menos lo que ha hecho hasta ahora le ha sido benéfico para su imagen y también para la imagen que proyecta el Estado hacia afuera del resto del país y eventualmente fuera de México. Vila fue un alcalde bastante popular en Mérida, eso le permitió ganar la elección prácticamente sin problemas, y me parece que ahí habría algo que revisar, y nada más, insisto, por el tema de la seguridad, me parece muy destacable que los índices sean muy contrastantes con el resto del país. En algún momento panista, Mauricio pero eso ya lleva sexenios, ¿no, Alberto? O sea, eso no es de este gobierno ni de este gobernador, pues. No, pero otros gobernadores se han dedicado a hacer cada cosa también, y también panistas. O sea, bueno, a lo mejor es la cuestión que confirma la regla, que tienes uno, gobernador. Justamente, es una mezcla de la misma sociedad yucateca, y también hay que reconocer de un trabajo de un gobernador que entiendo,
pues tampoco se va a meter en Honduras, ¿no? O sea, no se va a meter a pelearse con los colegios privados como Manuel Barbosa, o no se va a tratar de cambiar las cosas legales como lo hizo Bonilla. En fin, también la tiene más sencilla que Cuitláhuac García en Veracruz, porque la situación de Veracruz es radicalmente distinta a la de Yucatán. Pero dentro de todo esto, otros gobernadores recibieron una situación también parecida de calma, y acuérdense de todo lo que hubo, broncas electorales, incluso fraudes, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo creo que en el conjunto de gobernadores es un destacable el caso de Yucatán. Campeche también me llama un poco la atención, que se ha mantenido con muy bajo perfil, también, que eso también en un momento en el cual los gobernadores han sido bastante estridentes, pues es de llamar la atención, de notarse solamente por contraste. Pero el resto del país me parece que no veo en algo que puedas decir la está haciendo bastante bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también ha decidido mantener un perfil bajo justamente para no opacar la imagen del presidente López Obrador. Es una decisión política que le ha costado también, pero no podemos decir que el desempeño, el trabajo que hay en Ciudad de México sea el más adecuado. También las condiciones de la capital son muy complicadas, ¿no? Pero sí, yo creo que en el caso del sureste, ahí está ese ejemplo, que a lo mejor nada más por existir y por toda la tradición, pues es la excepción que marca la regla, como dice Marta. Bien. Bueno, curiosamente, los dos que mencionas, por último, Vila y Sheinbaum, son de los mejores calificados en las encuestas que yo he visto. Y fíjate, además, sí, gracias a Alberto y Arturo. Fíjate con lo que son las cosas. Estamos hablando de Yucatán, donde este gobernador panista Mauricio Vila sustituye a un priista, Rolando Zapata Bello, también de un perfil muy bajo, poca resonancia nacional, sin mucho escándalo y con personajes políticos de mucha resonancia nacional, pero al mismo tiempo sin un buen recuerdo. En el caso de la anterior gobernadora, pariente justamente de Víctor Cervera Pacheco, Ivonne Ortega, y otra figura fuerte de Yucatán, que es otra mujer priista, Dulce María Sauri. Y en el caso de Campeche, el gobernador, que de verdad solo porque nosotros nos dedicamos a estos menesteres recordamos el nombre a nivel nacional, que es Carlos Miguel Aiza González, es el gobernador interino de Campeche, que ha sustituido a Alejandro Moreno, que es supuestamente el presidente del Comité Nacional del PRI, donde también mantiene un bajísimo perfil el famoso Alejandro Moreno. Vamos ya en la parte final, nos queda una intervención para cada cual. Por favor, adelante con lo que consideres, Arturo Cano. Pues ya que mencionas a Alito, hace poco me enviaron un video de una reunión del PRI, que no pude ubicar dónde, pero está Alito en el centro y varias filas de dirigentes del PRI, es obviamente antes de la pandemia, pero haciendo una especie de ritual de la masonería, con los brazos cruzados, tomados unos de otros. Ahí luego se los envío porque está muy interesante la manera como los priistas se dan ánimos unos a otros para volver a ser una fuerza ganadora. Pero efectivamente, como dices, es una fuerza política muy desdibujada. Creo que contrató como publicistas a algunos de sus enemigos, porque las últimas cosas que yo he visto son realmente pues muy antigüitas y sin un mensaje claro, y como puros mensajes de autoayuda y de buenos deseos, cosas muy generales. No hay, digamos, un liderazgo político que esté construyendo desde la oposición un posible retorno del PRI. Bueno, pues gracias, Arturo Cano. Marta Samarripa, entonces, ¿con qué nos quedamos? No hay oposición, no hay mayor fuerza. Salió incluso en internet una colección de fotografías de comunicadores, comentaristas, columnistas, y decían que ese era el verdadero Frente Nacional de Oposición. Creo que se desmarcaron todos, excepto Javier Lozano. Creo que él sí dijo, yo sí me mantengo ahí, pero el resto. Entonces, pues no hay oposición realmente vertebrada y
con un planteamiento claro, programático, organizativo. Y sin embargo, como dirían los clásicos, y sin embargo, se mueve Marta Samarripa y sin embargo, ¿crece el desgaste o la oposición a López Obrador? Sí, sí crece la oposición y yo sí creo que existe y es muy visible a nivel mediático, pero también hay otras formas en donde están tratando de ir aumentando esas redes para poder afectar o debilitar el gobierno de López Obrador. Fíjate, dos frentes, donde se queda solo Javier Lozano y donde todos van diciendo que no están ahí y todos se desmarcan, ¿no? Y podemos hablar del otro frente de Nuevo León, que encabeza Gilberto Lozano, otro señor Lozano, por cierto, pero creo que parientes. Y pues él hace un video en donde dice que ya no está el dueño de Soriana, que ya lo sacaron, que no están de acuerdo con él y que cualquier comentario que vean de él, ellos se desmarcan y se deslindan del señor Bringas, ¿no? De Soriana. Entonces, por supuesto que sí hay oposición. A mí me preocupa un poco el que el sector privado y la presidencia no se puedan poner de acuerdo en el tema de las energías renovables, porque aparentemente había una buena relación y de pronto el que nos digan de ambos lados que se van a tribunales, yo creo que esa es muy mala noticia para México. Y pienso que si el presidente dice que pues hay que dejar en el pasado a todos aquellos expresidentes, que bueno, todos sabemos, hubo una sucesión de malos presidentes en el país, bueno, pues me parece muy bien que se deje en el pasado, porque no va a tener tiempo de hacer ambas cosas, ¿no? De ponerse a perseguir expresidentes y construir la cuarta transformación. Yo creo que es muy positivo. Pero si se puede dejar de lado a los expresidentes, creo que también habría que dejar de lado a los empresarios que se beneficiaron del poder político con el que estaban en contubernio. Y en ese sentido, bueno, pues entonces, si le das vuelta a la hoja en el caso de los expresidentes, habría que darle vuelta a la hoja en el caso de algunos malos empresarios, porque no todos los empresarios son malos. Entonces, a mí esa parte sí me parece que tenemos en puerta ya el tema, cuando salgamos de la pandemia, el tema de la crisis económica. Y pues yo no creo que sea una buena noticia que estén digamos, en posiciones diferentes, encontradas, en una situación que no le conviene al país, por un lado el sector privado y por otro lado la presidencia de la República. Si el Consejo Coordinador Empresarial es invitado a sentarse a dialogar, seguramente van a decir que sí. Entonces, ojalá el presidente, como dijera el jueves 21 en su conferencia matutina, que él estaba abierto al diálogo con todos, ojalá que lo haga. Y ojalá también que los empresarios respondan, que se sienten todos a platicar, porque México, igual que todo el mundo, enfrenta ya, a la vuelta del fin de la pandemia, la crisis económica más importante en toda la historia del mundo. Así que ojalá que se dé ese diálogo. Gracias, Marta Samarripa. Y bueno, te toca... precisamente Alberto Nájar, te toca cerrar esta ronda de comentarios y bueno, pues casi que ya lo ha dicho Marta Samarripa, un escenario muy muy complicado por diferentes lados. ¿Qué ves en lo inmediato, Nájar? Si me permites, Alberto, nada más una brevísima interrupción. Un amigo que nos está viendo me escribe que, escuchando esto que hablábamos de los gobernadores, una frase que me parece un buen tema para una mesa posterior. Dice, pues la crisis del régimen es muy evidente en lo local. Que vale la pena. Ya le digo, porque si no pudimos hablar bien de ningún gobernador, pues tenemos ahí pues una crisis de régimen, ¿no? Sí, y con mucha frecuencia, digo, salvo lo que ustedes opinen, pero nos quedamos focalizados en lo que está pasando en la Presidencia de la República, en Palacio Nacional, en la figura absorbente de atención que es la de López Obrador, pero la realidad de los estados es una realidad
apagada, sofocada, dominada por los peores procesos políticos que no han podido ser superados y que en la gran mayoría de los estados los gobernadores son verdaderamente personajes dedicados a los negocios personales, grupales, a la tranza electoral, a mil cosas. No ha cambiado México en lo local. Es un buen tema. Si quieren lo podemos ir pensando para la próxima mesa que tengamos. Nájar, por favor, adelante. Sí, me parece que es importante esto porque las disparidades en términos de los estados son bastante evidentes. En el tema del pacto fiscal se revive muchísima, no sé si llamarle xenofobia, en algunos casos esa idea que tienen los empresarios de Monterrey, por ejemplo, que ellos mantienen al sur de México. Todo eso se mezcla ahí en estos colapsos que hay a nivel estatal. Ese regionalismo que sale a cada 5 minutos cuando uno viaja de Ciudad de México a otros estados, que es muy evidente, también es otra muestra de qué tipo de país tenemos. Este comentario que hizo Enrique Alfaro de que él se hace cargo de los jaliscienses. No, los jaliscienses también son mexicanos. O sea, por más que lo quieras tú quedarte en tu república de la torta ahogada, no dejas de formar parte de un pacto federal y de ser parte de una estructura que se llama México. Entonces sí, yo creo que es un tema que tiene que abordarse en algún momento y que abona con una parte de la discusión que tuvimos ahora. Y ahora que comentabas, Julio, de esta lista de esta serie de fotografías de ese famoso Frente Nacional Opositor, a mí nadie me quita la idea de la cabeza de que tal vez quienes se deslindaron fue porque aparece Javier Lozano en esa lista. Yo no quisiera ser ahí fotografiado junto a él. Y más, pero más allá de eso, me parece que es una muestra de en dónde estamos parados ahorita, de esa insensibilidad de algunos que siguen viendo solamente para su propio espacio, sus propios intereses, de esa idea que no ha acabado de permear, que la pandemia va a tener efectos devastadores, y de esa idea y de esa costumbre que tenemos los periodistas, académicos, políticos, de discutir en torno a las élites. Yo haría una observación rapidísima, porque prácticamente todo lo que se ha publicado, a excepción de algunos medios como pie de página, se ha referido a lo que sucede con COVID en las ciudades, pero no tenemos idea de qué va a pasar en decenas, cientos de comunidades donde de por sí tenían un grave problema de abastecimiento, de abasto de alimentos y de servicios, etcétera, y que ahora no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos qué va a pasar con la situación en la montaña de Guerrero, en Chiapas, en la Sierra de Puebla. Y es ahí donde tendríamos que también los periodistas y la discusión también enfocarse. Yo creo que también sería conveniente dejar de discutir si López-Gatell tiene o no los méritos, los zapatos del presidente o lo que digan los políticos del PAN, y tener claro que dentro de estos llamados que hacen inclusive también los opositores a mirar por México, México también es esas regiones, México también es los sitios donde vive, en la ciudad, en los suburbios, donde mucha gente ya está ahorita teniendo grandes problemas para comer. No me quito la idea de la cabeza de algo que vi en Twitter de un niño que estaba cambiando sus juguetes por comida. Sí. Y no se me quita la idea de la cabeza, lo que personalmente me ocurrió en una de las pocas salidas, cuando un joven veinteañero se me acerca para limpiar el vidrio, la típica reacción: no, espera, no tengo monedas, y me dijo, no quiero dinero, si tiene comida, con eso. Es decir, estamos ya en estos niveles, apenas estamos conociendo los efectos de la pandemia, que van a ser también a ese nivel. Entonces yo creo que, pues, enfoquemos la discusión. Es muy divertido criticar a Barbosa o a Javier Lozano o a quien quieran ustedes, pero la realidad, tarde o temprano, se nos va a imponer. Y yo creo que estamos muy a tiempo de echar la mirada hacia esos lugares, porque ahí sí, la pandemia va a ser devastadora y catastrófica. Pues la verdad lamento mucho que el tiempo nos haga que terminemos con esta
plática. Ya son las 3 de la tarde con 13 minutos. Estoy seguro de que muchos de quienes nos escuchan podrían seguir largo rato escuchando todo lo que podemos hablar y seguir comentando, pero bueno, pues vamos a, en esta ocasión, agradecerles a los tres. Marta Zamarripa, muchas gracias por tu participación de esta tarde. Gracias a ti, Julio, saludos. Gracias. Arturo Cano, muchas gracias. Gracias, Julio, y nada más te quiero comentar por último que me acaban de compartir un video donde que circula en chats de oposición, donde aparece Enrique Krause en YouTube y lo acompaña la siguiente leyenda: Krause nos pide difundir su video para promover el voto contra Morena en julio de 2021 como una única forma de detener a AMLO y su locura. Matizo lo dicho sobre el banderazo electoral. Bueno, a partir de esto nos podríamos aventar todavía un largo rato aquí, pero bueno, por desgracia el tiempo se va consumiendo. Gracias, Arturo Cano. Gracias, Alberto Nájar. Gracias, un abrazo a todos. Gracias a los tres de nuevo. Buenas tardes, gracias.